forma articular algunos mecanismos que tiendan precisamente a exigir a las autoridades de gobierno concesiones en este tema, porque se busca que el censo sea realizado el año 2023. De igual forma se han podido evidenciar algunos conflictos que, si bien se han ido desactivando, pero persisten varios de ellos. La siguiente semana misma van a registrarse, por lo menos eso es lo que se ha mencionado, algunos conflictos, el caso de Adepcoca. Hay desconfianza de la gente o temor de la gente, preocupación por lo que está sucediendo en materia económica, con la elevación de algunos costos de productos de primera necesidad, para mencionar algunos aspectos. Otros que se han dejado de lado, como el caso de los mineros de Colquiri, los ponchos rojos, bueno, configuran un andamiaje, un escenario bastante complicado, y por ello la necesidad de evaluar si hay no la posibilidad de que se presenten niveles de conflictividad preocupantes en nuestro país. El segundo punto tiene que ver con la situación de la justicia. Esto tras la difusión del audio que involucraría al entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, quien ha decidido dejar el cargo en la presidencia del Consejo de la Magistratura. Hubo bastantes críticas por el contenido y los alcances de este audio, que obviamente habría sostenido con el diputado del Movimiento al Socialismo, Antonio Colque. Hay mucha preocupación porque se dice se estaría produciendo la constatación de que no se quiere, de que estaríamos muy lejos de esa voluntad de trabajar en una reforma judicial en nuestro país. Y finalmente, el último punto de diálogo en Panamericana se vincula con una mirada a temas internos en el movimiento al socialismo, tras su ampliado nacional que se ha registrado el pasado jueves en Cochabamba. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y por la costumbre ya que hemos impuesto en Panamericana, hemos realizado un sorteo previo. En consecuencia, el orden de participación de nuestros invitados es el siguiente. Inicialmente tendremos la palabra del senador del Movimiento al Socialismo, Rubén Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Posteriormente tenemos al investigador, al analista Joshua Bellot, y finalmente a don José Luis Bedregal como coordinador de Sol.bo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al senador Rubén Gutiérrez. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué criterio tiene sobre este tema? El primer punto del diálogo en Panamericana, conflictos en el país. ¿Qué dice usted? Bien, muchas gracias, José Luis. Un gran saludo cordial a Diálogo en Panamericana. De la misma forma, en esta oportunidad quiero extender un gran saludo cordial aquí a los panelistas, a José Luis Bedregal, con quien vamos a estar compartiendo esta mesa, también a Joshua Bellot, un gran saludo cordial, y bueno, a la amable audiencia de Panamericana que nos sigue todos los fines de semana. En ese sentido, vamos a ya ingresar en materia, José Luis, tomando en cuenta la agenda preparada para el día de hoy. En cuanto a los niveles de conflictividad que se está presentando en el país a propósito de algunas exigencias, peticiones, pliegos petitorios de diferentes sectores, hay que recordar muy bien de que en estas fechas ya es tradición, forma parte de la cultura política del conflicto, de la cultura social del conflicto. En los meses de octubre y parte de noviembre se han estado presentando varios conflictos de carácter coyuntural y en algunos casos de carácter estructural, y en lo que va de la presente gestión tiene que ver fundamentalmente con lo que estamos ahora debatiendo, no solo en los medios de comunicación, sino en los diferentes escenarios, en las regiones, pero fundamentalmente en un sector que tiene que ver con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con la realización del censo, que es nomás un conflicto latente, ¿no? Es un conflicto latente que tenemos que ir resolviendo como
gobierno, como sociedad, como autoridades, pero hay que contextualizar, José Luis y amigos de Panamericana, de que el censo de población y vivienda, el censo nacional, ha sido reprogramada a solicitud del Consejo Nacional de Autonomías en una reunión que se ha desarrollado el 12 de julio de la presente gestión 2022. ¿Y qué es el Consejo Nacional de Autonomías? De acuerdo a su definición normativa, el Consejo Nacional de Autonomías es pues una instancia consultiva y se constituye en la instancia permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas. Si esta es la naturaleza de la existencia del Consejo Nacional de Autonomías, es que en esta instancia, en esta reunión del 12 de julio, es que se define, a petición de alcaldes, alcaldesas, gobernadores fundamentalmente, autonomías indígenas, porque la composición es amplia, donde también participan los ministros de Estado, porque así define la ley Marco de Autonomías y Descentralización como un mecanismo que va a permitir avanzar y profundizar el Estado autonómico. En ese sentido, se recoge y consecuentemente se aprueba el decreto supremo que reprograma la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para la gestión 2024. Entonces, recogiendo el clamor de las autoridades, la necesidad que se tiene de seguir avanzando en un censo responsable, en un censo que permita unir a los bolivianos, un censo en consenso, es que se ha tomado esa decisión. No es una decisión unilateral del gobierno nacional, para nada, como quieren hacer entender algunos sectores, fundamentalmente el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ahora el Comité Interinstitucional. En ese sentido, nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con los ultimátums, con las imposiciones que va a generar confrontación entre los bolivianos y las bolivianas. A título de un cabildo se pueda querer implementar un capricho de unos cuantos, porque la realización del censo debe ser estrictamente de manera técnica, científica, como se está encarando a partir del Instituto Nacional de Estadística. Un primer elemento. Segundo, vuelvo, José Luis, al cabildo que ha tomado algunas determinaciones, resoluciones, pero de acuerdo a nuestra normativa constitucional y nuestro sistema político que hace al ejercicio de la democracia ampliada que tenemos en nuestro país, es que las determinaciones de los cabildos no tienen carácter vinculante. Consecuentemente, solo se queda en su carácter de deliberación. Así que no se puede imponer estas determinaciones, menos cuando estas propuestas para la realización del censo del año 2023 no están fundamentadas en el carácter científico y técnico que debería presentar el Comité Interinstitucional a la cabeza de la Universidad Gabriel René Moreno. En ese sentido, el censo se va a realizar con el consenso del pueblo, no con el capricho de Camacho, menos del señor Calvo y otros personeros del Comité Interinstitucional. Sin embargo, esto está nomás planteando un nivel de conflictividad de características político-partidarias. Sin embargo, nosotros, reitero, vamos a apostar por el diálogo en todo momento, como así habíamos definido en la hoja de ruta para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Pero los que no quieren participar del censo o no quieren participar del diálogo y la concertación, están nomás develando de que detrás de la conflictividad, detrás de estos posicionamientos político-partidarios, hay intereses de carácter político-partidario. El trasfondo del cabildo, el trasfondo de la movilización y el trasfondo del paro indefinido que quieren implementar es precisamente de carácter político-partidario, y consecuentemente una minoría no puede imponer a una mayoría que se ha reflejado, que está reflejado en el Consejo Nacional de Autonomías. Pero no solo se limita ahí, sino que esa mayoría de la población boliviana, representada a través de alcaldes, alcaldesas, universidades que se han sumado a este proceso de la realización del censo en su etapa presensal, el censo y post-censal, es que definitivamente nosotros debemos decir, y basta una constatación, un par de
de situaciones que nos permiten afirmar por qué ellos no quieren participar del diálogo, porque siempre dicen no al diálogo, no al debate, no a la concertación. Eso hace nomás de que entender en el país de que tienen otros intereses. Por ejemplo, si podemos recorrer cuál ha sido la conducta del gobernador Camacho. El 14 de diciembre de 2021, cuando se convoca al Consejo Nacional de Autonomías con los temas para la definición de estrategias de la pandemia del COVID-19, él no participó en esta instancia de coordinación y concertación. El 12 de julio del año 2022, el señor Luis Fernando Camacho tampoco participa del Consejo Nacional de Autonomías, donde en definitiva se acordó a través del consenso la reprogramación del censo. El 25 de julio de la presente gestión, ellos pretendieron, o en este caso consumaron, paros. Eso es imposición. El 3 de octubre de 2022 no participó del debate el señor Rómulo Calvo esta semana. Ahora tenemos dos fechas importantes. El 6 de octubre de 2022, esta semana, cuando se intentó establecer una reunión de carácter virtual, tampoco se presentaron, no hay actitud proactiva para la realización del censo, entonces tienen otros fines político-partidarios. Y finalmente está todavía abierta la posibilidad real de poder desarrollar esta mesa técnica, esta reunión técnica, el 11 de octubre de 2022, que ha convocado el gobierno nacional. Esto quiere decir de que ellos están con la cultura del no, con la cultura de la violencia y la cultura de la conflictividad violenta, que están queriendo imponer un paro a través de los bloqueos. La movilización se respeta desde todo punto de vista, pero no afectando los otros derechos individuales, colectivos que tiene la población boliviana. En ese sentido, extendemos la mano, vamos a seguir extendiendo la mano para que vuelvan al camino del diálogo y de esa manera construir, sacar adelante nuestro país con la realización del Censo de Población Nacional y Vivienda el año 2024. José Luis, por lo avanzado de la hora, rápidamente me voy a remitir en lo que respecta a los otros conflictos que también se está atendiendo. Nuestra premisa de gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora es que siempre va a ser el diálogo. Con relación a los ponchos rojos que se están movilizando, esta semana se han movilizado, en 3 oportunidades se ha convocado. La primera convocatoria, el 14 de septiembre del año 2022, se extendió una invitación para que puedan asistir al diálogo y atender su pliego petitorio. También se extendió una segunda convocatoria para el 28 de septiembre de la presente gestión, atendiendo esa vocación de diálogo que tiene nuestro gobierno nacional. Y bueno, lamentablemente no se tuvo resultado porque las autoridades, los movilizados de este sector, como son los ponchos rojos, no asistieron al diálogo. Si bien se ha convocado, quieren siempre reunirse con el presidente del Estado plurinacional, como que la lógica es no reunirse con autoridades de los ministerios del área. Entonces, finalmente hay una tercera convocatoria para el 12 de octubre del año 2022, la próxima semana, para que se pueda llevar adelante esta reunión de diálogo y de esa manera superar estos conflictos. De todas formas, José Luis y amigos de Panamericana, se han estado atendiendo los 31 puntos de su pliego petitorio, ¿no? 31 puntos que ya se respondió. En ese sentido, tiene que ver con temas desde gas domiciliario, la producción piscícola, la planta de leche, agua potable, radiobases, entre otros. Estoy seguro de que esta plataforma de movilización va a ir respondiéndose como hasta ahora ya se ha respondido. Y finalmente, con relación al conflicto que esta semana ha marcado agenda de noticia en el país, tiene que ver con
los mineros, trabajadores mineros de Colquiri que se han movilizado. Nosotros valoramos el espíritu de diálogo después de los bloqueos, obviamente que se han reunido bastante tiempo y bueno, se ha llegado a un acuerdo satisfactorio que va a permitir superar este nivel de conflictividad en nuestro país. Recalcar simplemente de que los trabajadores mineros de la empresa de Colquiri en ningún momento están en desacuerdo o están en contra de la importancia que tiene los aportes de nuestras empresas estratégicas para los programas sociales. Más al contrario, ellos están de acuerdo en ese tema, pero sí en el procedimiento, la forma, y además hay que discutir con mayor precisión. Por eso es que van a revisar 3 artículos, y claro está, quién sabe, se va a trabajar esto para tener un nuevo decreto supremo que guarde relación con los contenidos de la Constitución, con la ley de las empresas públicas, pero ante todo, nuestras empresas públicas estratégicas generan ingresos excedentes y eso se redistribuyen en programas sociales en el marco de la política de redistribución de la riqueza, y consecuentemente lo que se va a hacer es, en ese espíritu, una nueva normativa con rango de decreto supremo a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Nosotros felicitamos que hayan llegado a un acuerdo, porque la vocación de diálogo va a permitir avanzar y construir nuestra patria en estos momentos tan difíciles en el que estamos sacando adelante a nuestro país a partir de la reconstrucción de la economía, de la reactivación y de lo que significa el programa de gobierno en curso. Perfectamente, muchas gracias. Le damos al senador Rubén Gutiérrez. Le damos la palabra al investigador Joshua Bellot. ¿Qué decir frente a este primer punto? ¿Qué elementos son importantes de resaltar? Adelante, don Joshua Bellot. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Hacer llegar un saludo inicialmente a los panelistas, a Rubén Gutiérrez, a José Luis Bedregal, y por supuesto hacer llegar un saludo afectuoso a toda la ciudadanía boliviana. A propósito de el tema de hoy en diálogo y los conflictos, quiero recordar uno de los primeros conflictos graves que ocurrió el 2006, en octubre, precisamente el 5 y 6 de octubre, en la localidad de Huanuni, en Oruro. En realidad sabemos que posterior a estos conflictos el gobierno decidió nacionalizar la empresa Huanuni en el Pozoconi, que es digamos de donde se extrae estaño, y en esos 2 días intervino el gobierno, llevó pues fuerzas del orden y hubieron 13 muertos, ¿no? Lamentablemente la justicia no hizo nada al respecto, no hubo siquiera algún tipo de resarcimiento de daños. Miren, estamos hablando de un número realmente grande de personas fallecidas, de bolivianos que gracias a esos conflictos fallecieron, y bueno, no se hizo nada al respecto, ¿no? Como en muchos casos, lamentablemente. Y por supuesto se dio una nacionalización que no tuvo ningún tipo de frutos. En realidad, antes de la nacionalización, Huanuni producía 16.000 toneladas de estaño, y posteriormente jamás se volvió a producir lo mismo, ¿no? El 2021 apenas se produjeron o se exportaron 4.000 toneladas de estaño metálico. Entonces imagínense el gran fracaso de esa supuesta nacionalización, que en realidad afectó a los intereses de Oruro. Y a propósito de eso, pues varios compañeros de Huanuni me hacían recuerdo de esto y me decían cómo es posible que el gobierno pues no haya hecho nada al respecto, más sabiendo que es uno de los grupos de poder dentro del movimiento al socialismo. Pero bueno, estas son cosas que se dan lamentablemente con los conflictos, y pues en realidad muchos de estos conflictos quedan en la nada, ¿no? Cuando hay un interés político, creo que se tratan de solucionar los conflictos, pero si no existe este interés político, pues se deja que pasen pues este tipo de malestares para la población, ¿no? Y a propósito de los malestares, en realidad estos días pues se están activando varios conflictos en el país.
Sabemos que un conflicto latente desde hace ya varios meses en realidad es este tema del censo. Hemos tenido un cabildo en Santa Cruz con 1.5 millones de bolivianos. Y digo bolivianos y no solo cambas, porque en realidad sabemos que en Santa Cruz están pues cochabambinos, paceños, orureños, de Tarija, no sé, de todas las partes del país. Y si bien el movimiento al socialismo salió rápidamente, primero a minimizar, digamos, esta gran reunión de bolivianos, además dijeron, ¿no?, como acaban de decir también, que en realidad el cabildo no es vinculante y solo es deliberativo. Recordemos que la democracia está basada en la representación del pueblo y las autoridades son elegidas por el pueblo y deberían cumplir el mandato del pueblo. 1.5 millones de bolivianos, teniendo en cuenta que los mayores de 18 años en Bolivia pues alcanzan más o menos a 7 millones, estamos hablando de por lo menos un 20% de todos los bolivianos le han pedido al gobierno que cumpla la ley, ¿no? Porque este censo debía haberse realizado ya este año para noviembre, y sabemos pues que hay intereses políticos detrás por parte del movimiento al socialismo. Miren que estos temas, adicionando al conflicto, justamente los bolivianos en gran parte están pidiendo un censo para poder comparar el padrón electoral. Y eso debe pues quedar muy claro para todos. Sabemos que ha habido un fraude el 2019 y teniendo los datos del censo, asegurando la transparencia y confiabilidad de los datos, podremos hacer una comparación. Y a propósito de esto, pues sabemos del informe de los Estados Unidos respecto al fraude electoral. El mismo representante en la ONU del movimiento al socialismo le pidió al Congreso que haga un informe, que revise la auditoría que realizó la OEA, y pues obviamente, como todos esperábamos, la respuesta es pues que hubo un fraude el 2019. Entonces creo que ahora más que nunca deberíamos exigir los bolivianos el censo, por esta y muchas razones, ¿no? Miren que yo pensaba en la importancia del censo, y en realidad hay muchas cosas importantes para apurar un censo y para tener datos, repito, confiables y transparentes, ¿no? Me acuerdo también cuando entró el movimiento de socialismo el 2005, creo que el 2007, lanzaron un programa de alfabetización, perdón. Y bueno, por supuesto, como estaban acostumbrados, pues gastaban mucho dinero en propaganda y todo esto, y me acuerdo que el primer municipio con analfabetismo cero fue el municipio de Coipasa, en Oruro precisamente. Era un municipio que tenía esa vez 450 habitantes. 450 personas habitaban Coipasa. Sí, y te doy el dato porque es interesante, dado que si uno de esos 450 sacaba solo los mayores a 15 años, ¿no?, para controlar la tasa de analfabetismo, y luego hacía más cálculos y controlabas la tasa de analfabetismo del anterior censo, entonces resultaba en realidad que este gran programa de alfabetización del gobierno había capacitado en 2 semanas a 2 viejitos, ¿no? Entonces, este fue el gran programa que salió a nivel internacional, porque habían capacitado a 2 viejitos en Coipasa y nos dijeron que era todo un éxito el programa, y estaban haciendo muchos esfuerzos para esto, ¿no? Entonces, cuando uno sabe los datos y cuando uno sabe el censo, no se deja tomar el pelo, pues, ¿no? O sea, salen con pompa y sonaja diciendo que es lo mejor, o que hacen todo lo mejor para los bolivianos, cuando en realidad era básicamente un chiste, ¿no? Capacitar a 2 personas y decir que el programa es un éxito, pues no me parece de lo mejor. Y bueno, como ese, seguramente hay muchos otros ejemplos que nos permite decir que un censo, por supuesto, es importante, y las connotaciones políticas, claro, la representación política está definida en base al censo, la distribución de recursos, por lo menos de coparticipación tributaria, también está o se debe definir en base a un censo. Entonces, lamentablemente el gobierno creo que no está calculando bien
Miren que están ya básicamente amenazados por un cabildo y nos queda creo 14 días para que inicie el paro cívico de Santa Cruz. Y claro, el gobierno ahora es dialogador, el gobierno quiere consensuar, pero bueno, creo que gran parte de la población ya no se cree esto, ¿no? Sabemos que el gobierno, por su naturaleza misma, y creo que ayer o anteayer estaban concursos también de cómo hacer movilizaciones, ¿no? Entonces son expertos pues en el tema. Recordemos el bloqueo del oxígeno con más de 30 muertos en el país, no les interesó ni el paro ni los bloqueos, y además ahora han amenazado con cercar Santa Cruz los cocaleros. Habrá que realmente pedirle al gobierno un poquito de conciencia, un poquito de madurez al respecto. Repito, es importante que se piense en que los de Santa Cruz, los de cualquier departamento son parte del pueblo, y el pueblo requiere un censo porque requiere tener información. Hacían su reunión y decían, parece que algunos del gobierno están gobernando solo para las minorías, dicen. Imagínense qué terrible que nos digan esto, ¿no? Contra todos los preceptos de la democracia. Se supone que una democracia es la representación del pueblo. Es probable que se elijan a las autoridades por mayoría, pero obviamente el espíritu de la democracia es más bien respetar a las minorías. Y a propósito del censo, miren que el Alto se reunió también y dijeron para el primer trimestre del 2024, entonces ya un poco, supongo que el gobierno va a recibir un poquito más de presión. Cochabamba está planificando un cabildo para el 10, los cocaleros están planificando otro cabildo con este tema conflictivo eterno de Adepcoca, donde realmente el gobierno no quiere dejar de reprimir a este grupo, quieren mantener su poder. Concipo está de pie nuevamente, han tenido una marcha, y bueno, esto me hace recuerdo al 2019, ¿no? Así comenzó toda digamos, esa sublevación pacífica del pueblo, porque estaban cansados del autoritarismo, estaban hartos de lo que ocurrió y por supuesto del fraude electoral. Entonces, miren, ojalá el gobierno esté leyendo bien toda esta sarta de conflictos, porque ninguno de los bolivianos quiere un conflicto que perjudique, por supuesto, la reactivación económica, aunque el gobierno maneja pues muy sueltamente ese discurso de reactivación económica, porque a propósito de eso es muy probable pues que se vengan más bien conflictos por precisamente la economía, ¿no? Miren que hablando un poquito de eso y con algunos datos, el gobierno sacó hace 2 días, creo, el reporte del índice de precios al consumidor, 0,4 la variación de precios en un mes y 1,7 la variación anual. Y claro, yo revisaba los datos de inflación de productos importados, alimentos y bebidas, de los 7 primeros meses del 2022 respecto a los 7 primeros meses del 2021, y la inflación es de 40%. Entonces, miren, yo creo que al gobierno en este momento no le cree nadie con sus indicadores. El INE está muy desprestigiado, no solo por el tema del censo, sino por varios de los indicadores que maneja, y uno de estos es la inflación. Han salido varios informes, varias noticias en varios medios de comunicación respecto a la subida de muchos precios especialmente de productos importados. Y recordemos que Bolivia depende de los productos importados para comer, ¿no? Porque lamentablemente el modelo económico ha expulsado a nuestros campesinos de el área rural, por eso han crecido las ciudades, aunque bueno, supuestamente era la primera preocupación del gobierno, pero esto ha ocurrido así, dependemos de esas importaciones. Entonces, lamentablemente, cuando revisamos estos datos, hay una inflación del 40%, pero además, cada año que pasa hemos dejado de importar alimentos, o mejor dicho, importamos cada vez menos alimentos y bebidas. Miren que la diferencia entre uno y otro año, igual, ahora estamos comiendo menos 28% respecto a lo que comíamos el 2021. Entonces, esto va a hacer que se vaya formando mayor conflictividad en el país, y por supuesto, además, van a ser los mismos grupos que apoyan al movimiento al socialismo los que van a empezar a estar disconformes, como los ponchos rojos. A propósito de esto, miren que yo el 2000
20, después de las elecciones, en realidad escribí un artículo y justo me acordaba ayer de esto. Termino con esto, creo que ya estoy más o menos en tiempo. Le voy a dar una lecturita a lo que escribí después de las elecciones, cuando ganó el movimiento al socialismo nuevamente, ¿no? Y decía, miren, la realidad de aquí en adelante es otra. El 20% de indecisos y muchos de los mismos oficialistas apoyaron a última hora al movimiento al socialismo, pero prestaron su voto de manera condicionada, solo por una parte de la torta de poder. Ya no se sienten identificados y por lo tanto ahora tendrán exigencias por sus propios intereses que en cualquier momento producirán una implosión del llamado instrumento. Para colmo de males, deben enfrentar la crisis provocada por el MAS y ahondada por la pandemia, y debe quedar claro que sus estructuras fueron acostumbradas al prebendalismo y a la corrupción durante 14 años, por lo que es muy probable que no puedan frenar el fin de su modelo ni corregir su manera de ver el mundo. Quedo ahí, gracias. Muy bien, gracias, don Joshua Bellot. Le damos la palabra a don José Luis Bedregal en este primer punto del programa. Adelante. Bueno, muchas gracias, José Luis. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana en el país y el mundo. Por supuesto, un saludo afectuoso al senador Rubén Gutiérrez, a Joshua Bellot también, con quienes estamos compartiendo hoy la mesa. Bueno, creo que estamos en este análisis de la conflictividad viendo que nos enrumbamos a ingresar tal vez al peor momento de la gestión de Luis Arce desde su asunción al poder. Estamos viendo un escenario de conflictividad que tiene muchos factores determinantes, ¿no?, internos y externos, que no estaban presentes con tanta intensidad en los primeros meses, en los meses anteriores de la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca. Estamos en un escenario con casos de corrupción alarmantes, indignantes, que salen a la luz pública con audios, con videos, con imágenes, denuncias, etcétera. Durísimas pugnas internas que creo que jamás se habían dado con este nivel de intensidad al interior del MAS a lo largo de su existencia. No estamos hablando de nada menor, estamos hablando de duras pugnas que en programas anteriores yo había manifestado que son irreconciliables, y creo que así ha de ser. Me mantengo en esa posición, con el informe de la CIDH sobre un caso emblemático y que va a quedar en los anales de la historia del Estado plurinacional de Bolivia, que es el caso de los asesinatos en el Hotel de las Américas, hecho vergonzoso que nos pone además expuestos ante la comunidad internacional y el compromiso estatal de respeto a los derechos humanos. Y lo peor de todo, hechos donde el expresidente del Estado, don Evo Morales Ayma, reconoce de manera reiterativa en medios de comunicación que él efectivamente es el responsable de haber dado las órdenes, las instrucciones para que se cometan estos hechos, y suelto de cuerpo, haciendo gala de impunidad asombrosa, señala que lo volvería a hacer. Por otro lado, no olvidemos los procesos arbitrales en el ámbito internacional que nos han mostrado cómo la Procuraduría del Estado no es capaz de defender los intereses de nuestro país, los recursos de nuestro país, y que por el contrario, a todos los procesos a los que ha asistido en representación del Estado los ha perdido, y por lo tanto los bolivianos hemos perdido centenares de millones de dólares que los estamos pagando y los vamos a tener que pagar todos y cada uno de nosotros. A esto, por supuesto, el escenario de la coyuntura que ya tanto Rubén como Joshua han hecho mención, ¿no? Y hay un elemento en el que hay que poner atención, el tema que le llega directamente a las bolivianas y bolivianos, ¿no? Y nos dabas, Joshua, ya los indicadores, la subida de los precios de la canasta familiar. Esta no es una realidad teórica
no son datos simplemente estadísticos o informes oficiales, ni mucho menos. Es la constatación del ama de casa, del padre de familia, de los jóvenes trabajadores, etcétera, etcétera, cuando tienen que comprar sus propios alimentos, subirse a un transporte público, utilizar transportes interdepartamentales, interprovinciales, y que nos dicen de manera descarnada que el costo de vida está subiendo, que los productos alimenticios como la papa, la arveja, el tomate, suben día a día, suben de una semana a otra, que el costo del transporte sube permanentemente y esto afecta la calidad de vida y aumenta las necesidades de la población. Y ante ese escenario, este escenario incontrastable, que no puede ser mitigado por la avalancha de publicidad millonaria que tiene el gobierno nacional, pues se va generando un escenario muy complejo, muy difícil y que en definitiva afecta a la sociedad en su conjunto, a los ciudadanos, porque esta no es una confrontación donde únicamente los políticos son los actores y protagonistas. Lastimosamente en esta confrontación quienes más perjudicados salen son las ciudadanas y ciudadanos de a pie, los bolivianos que tienen que trabajar, que ganarse el pan de cada día, etcétera, etcétera, pero que están como en un sándwich, en medio de estas tensiones de posiciones que parecen irreductibles en algún momento. Pero vamos a analizarlos. A ver, existe un factor político nacional coyuntural, sin duda alguna, de posicionamiento de estos actores, que al parecer están con el tema del censo, por ejemplo, enfrentados de tal forma que o ambos asumen dos estrategias que parecieran bastante limitadas, bastante equivocadas, o por el contrario, ambos tienen dos estrategias muy acertadas en función de otro tipo de intereses que no son los que están manifestando. Porque lo que vemos es una confrontación entre los actores políticos, algunos actores políticos de Santa Cruz y el gobierno nacional, donde ambos no parecieran buscar la solución de este conflicto generado por el atraso del censo. Al contrario, ambos van hacia posicionamientos que parecen ser irreductibles y que a lo único que podrían llevar es a una pulseta donde un paro indefinido en Santa Cruz no sabemos qué futuro podría tener, pero no pareciera ser una decisión acertada en términos de estrategia, y el gobierno nacional jugando al agotamiento simplemente y a la confrontación entre bolivianos cuando comienza a amenazar a través de sus organizaciones sociales en implementar un cerco que por supuesto sería delincuencial, criminal, absolutamente ilegal a Santa Cruz de la Sierra seguramente. Estas posiciones nos muestran que no hay voluntad política o no hay capacidad de diálogo para apuntar hacia una solución, y esto es peligroso. Y paradójicamente, lo que vemos es que ambos actores salen muy beneficiosos con esta pulseta, con esta tensión. Primero, porque el gobierno nacional logra tender una gran cortina de humo con el conflicto del censo respecto a todos los elementos que he mencionado a un inicio. Corrupción, confrontación interna, violación a los derechos humanos, derrotas en los procesos arbitrales y pérdida de millones de bolivianos para el país, elevación de los precios de la canasta familiar, y distrae a la opinión pública con este tema que pareciera ya estar definido, que es el censo. Y por otro lado, en Santa Cruz tenemos a un actor importante, el gobernador de Santa Cruz, que tiene serios problemas de ejecución, de gestión pública al frente de la gobernación, que es la más importante del país, que es la gobernación con más recursos en todo el país, pero que paradójicamente en este momento es la gobernación con menos eficiencia en gestión pública en todo el país. Pero qué bien le hace al gobernador Camacho poder tensionar el escenario político, porque entonces vuelve a un escenario donde él sí tiene reconocimiento, que es el escenario de la confrontación, que es el escenario de la arenga callejera, que es el escenario donde él tiene una alta ganancia política. Pero por supuesto, no es el único actor de Santa Cruz. Están los otros actores institucionales que lo que demandan de manera honesta
es la reivindicación de los recursos que por ley les corresponden y merecen para la atención de una población de acelerado crecimiento que se ha visto alimentada además por procesos migratorios acelerados, que dicho sea de paso, están dejando despobladas zonas enteras de las provincias de los otros departamentos, sobre todo de los departamentos fuera del eje, y que Santa Cruz, por supuesto, tiene que atender. No le queda más remedio que atender y hacerlo de la mejor forma posible para brindar los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura vial, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, por derecho le corresponden y sus instituciones están pues luchando en esa línea. Entonces hay una conjunción de objetivos, unos objetivos cívicos y los otros objetivos políticos, porque aquí hay que ser claros. Todos tienen en el gobierno nacional, el gobierno departamental de Santa Cruz y los otros gobiernos subnacionales, por supuesto pues que objetivos políticos. Aquí es una ausencia de honestidad intelectual si decimos no, el tema del censo es un tema técnico, no hay que politizarlo. No, el tema del censo está absolutamente politizado desde el momento en que se decidió no hacer el censo o no sancionar a quienes debieron haber llevado adelante el censo en noviembre de este año. No se los ha sancionado siquiera, a pesar del daño que le han hecho a la economía del país, a pesar del incumplimiento a la ley 1405 de estadísticas oficiales del Estado, que establecen además en el marco de la Constitución, que determina que el censo es una competencia privativa del nivel central, y que esta ley establece que los datos estadísticos tienen que ser oportunos. Y en este caso el censo, al no realizarse el 2022, ya no es oportuno. El 2023 ya está fuera de tiempo, porque técnicamente todos los organismos internacionales, y así lo establecía la ley boliviana, tienen que realizarse cada 10 años. Más aún cuando estamos en puertas de un año electoral, el 2025. Se necesita reconfigurar el Parlamento, se necesita de manera urgente redistribuir recursos para que ciudades que están recibiendo migración, como Santa Cruz, toda el área metropolitana de Santa Cruz, Cochabamba, Cercado y su área metropolitana, El Alto y el área metropolitana de La Paz, puedan atender de manera digna a los ciudadanos que han decidido dejar sus tierras de origen porque no hay condiciones básicas mínimas para vivir, porque los jóvenes no tienen atención en salud, porque los niños no tienen atención en salud, porque no hay seguridad ciudadana, porque no hay conectividad, porque no hay servicios de transporte, y todos tienen el derecho y tenemos el derecho de vivir dignamente, y por eso se producen los procesos migratorios ante la ausencia del Estado, ante la falta de voluntad de invertir en las provincias, en los municipios rurales, ante esa ausencia de visión de desarrollo que hace decenas de años arrastra a nuestro país. Y ante esa realidad, veremos pues qué dice el Cabildo de Cochabamba el lunes 10, veremos qué dicen las autoridades del Alto que han estado reunidas con el gobierno y que necesitan lo más pronto posible esos recursos, y hago un paréntesis, lamento la falta de seriedad de algunos representantes del Alto que dicen que se haga el censo el primer trimestre del 2024 cuando el gobierno plantea que sea en mayo del 2024, eso no es serio, y más en una ciudad como el Alto que necesita tanto y con tanta urgencia los recursos para atender a toda esa migración del altiplano boliviano que llega primero al Alto para después seguramente o establecerse ahí o trasladarse a Cochabamba, Santa Cruz o a la Hollada Paceña. Pero es un tema que no está siendo adecuadamente manejado. Pareciera que los actores políticos, reitero, no quieren ir a una solución y que más bien capitalizan políticamente el conflicto, y ahí vamos a perder absolutamente todos, los ciudadanos, los empresarios, todos, porque el conflicto, en este tipo de conflictos no gana nadie. Pero tenemos también el tema de los cocaleros, ¿no? Que como bien lo ha dicho Joshua, el lunes van a tener también un cabildo, pero demandando la liberación de sus dirigentes. ¿Y por qué quiero puntualizar esto? Porque lastimosamente, a unos días de cumplir un aniversario, el aniversario 40 de la reconquista de la democracia, hay que decirlo, hemos llegado a un momento en que nunca la democracia ha estado peor que ahora, desde su reconquista. Porque hoy no existe, y lo veremos en el siguiente punto,
una de las estructuras, de los cimientos fundamentales para la vigencia de un Estado democrático, y es una justicia independiente. Y al no existir una justicia independiente, pues entonces la democracia está absolutamente debilitada, y por eso los productores de coca de los Yungas están haciendo un cabildo el lunes para demandar la liberación de sus dirigentes, que es una muestra más de la persecución judicial del poder político hacia todos sus contrarios, que es una muestra más del abuso de poder con la instrumentalización de la justicia. Y vamos a tener en este escenario, además, a los maestros con sus reivindicaciones por el tema del el seguro social. Tenemos a los jueces independientes en Sucre demandando también la salida de determinadas autoridades, y en medio de todo esto, las pugnas internas del movimiento al socialismo, que creo que son, y voy terminando con esto, el elemento fundamental de la desestabilización política en el país. Si el gobierno y el presidente Arce hoy señalan que hay aprestos de desestabilización, ellos seguramente están claros que el principal elemento de desestabilización política que hoy tiene el gobierno tiene un nombre, y es Evo Morales Ayma, y así lo ha demostrado, y lo analizaremos también en el tercer punto, el reciente ampliado que ha tenido el movimiento al socialismo, sin la presencia del presidente, sin la presencia del vicepresidente, pero además presionando al gobierno incluso para destituir ministros, provocando, insultando al segundo hombre del Estado, al vicepresidente, y haciendo aseveraciones que por supuesto van en concordancia con una acción que más pareciera desestabilizadora de su propio gobierno. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal. Vamos a realizar una segunda brevísima ronda en este primer punto, por favor, para dar cuenta de algunas puntualizaciones, apuntes que seguramente están quedando sueltos. Iniciamos con usted, senador Rubén Gutiérrez. Sí, bueno, en esta segunda ronda queremos cerrar la idea sobre lo que está por suceder. Nosotros entendemos de que la movilización pacífica desde todo punto de vista es legítima y siempre va a ser legítima en todo nuestro país, pero cuando existe una movilización violenta a través del garrote, bloqueo, que conculca otros derechos individuales y colectivos, como lo realizaron el 8 y el 9 de agosto de la presente gestión el Comité Pro Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho, es cuando ahí pierde legitimidad. Todo paro, bloqueo que pretenden ahora desarrollar con el pretexto del censo, sencillamente se están arriesgando a lo que nosotros hemos planteado, el proceso de reconstrucción de la economía, la reactivación de la economía, porque en estos momentos hay dos ideas centrales que debemos entender. ¿Qué es lo que piensa la gente en el país? Mientras unos plantean el paro, el bloqueo, la gran mayoría de la población boliviana quiere trabajar. Estamos en parar o trabajar. Y este paro no solo perjudicaría al departamento, a la ciudad de Santa Cruz, sino también a todo el país, pero el primer afectado va a ser, desde luego, la ciudad de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz. Veamos algunos indicadores, datos que nos ha permitido lograr, después de la recuperación de la democracia y la reconstrucción de la economía. El Producto Interno Bruto de Santa Cruz ha crecido en 5.7% la gestión pasada. Las exportaciones a julio de 2022 llegaron a 2.706 millones de dólares. Esta cifra muestra un aumento del 63% en relación al 2021. Por otra parte,
La inflación en el departamento a agosto de este año llegó al 1.5%, aunque pretendan desconocer esta realidad objetiva, esos son los datos. La inversión pública ha vuelto al país y consecuentemente en el departamento de Santa Cruz se ha invertido 593 millones de dólares en la gestión 2021. Los créditos, los programas productivos para sacar adelante la economía de nuestro país también han alcanzado a bolivianos 398 millones en lo que va del crédito Sí Bolivia, de los cuales se han beneficiado más de 1.600 productores cruceños con este programa Sí Bolivia. La tasa de desocupación ha bajado al 4,9%. No olvidemos de que después de la recuperación de la democracia, el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez nos ha dejado con una tasa de desempleo o desocupación del 11%. ¿Y cómo está el aparato productivo en el departamento de Santa Cruz? La base empresarial a marzo de la presente gestión 2022 alcanza a 105.062 empresas. Estamos en el camino del trabajo, de la reactivación, de la reconstrucción de la economía. Consecuentemente, eso es lo que queremos parar. Por definición, no puede existir paro ni bloqueo. La dinámica política, económica, significa que tiene que ir funcionando los engranajes institucionales, engranajes económicos, aún así en momentos de conflictividad, que desde luego se va a gestionar desde los niveles y se va a atender, y por eso nosotros hemos extendido las manos al diálogo, y en todo momento esa ha sido nuestra premisa de trabajo. Entonces, lo que quieren arriesgar el gobernador Luis Fernando Camacho y el señor Calvo es precisamente que se frustren, se paralicen los grandes proyectos de inversión pública, por ejemplo la planta siderúrgica del Mutún, que está en marcha, la fabricación de equipos para la planta de biodiesel en el modelo, en el programa que estamos implementando, como es la sustitución de importaciones. ¿Eso qué significa? Lograr una economía de base productiva para nuestro país y nuestros departamentos. La construcción de planta de almacenamiento de granos de MAPA, seguridad alimentaria. La construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo en materia de infraestructura caminera. Pero hay que también informar a la población boliviana, porque parece que aquí queremos confundir deseos con realidad. Yo cierro esta parte, José Luis. No todos están por el paro. Yo tengo aquí un reporte reciente de El Deber, cuando dice en una encuesta cómo responde la ciudadanía, cómo responde Santa Cruz y el país a la pregunta: ¿está de acuerdo con un paro indefinido si el gobierno se niega a hacer el censo en 2023? 42% dicen que sí. El 58% dicen que no. Así está pensando, así está hablando la gente en el país con relación a este paro violento que quieren implementar a algunos miembros del Comité Interinstitucional. El día de ayer, anteayer, han estado trabajando en reuniones de coordinación, la base productiva del departamento de Santa Cruz, entre ellos, por lo menos hemos escuchado, la Cámara Agropecuaria del Oriente se ha reunido con la ministra de la Presidencia para desarrollar una agenda de trabajo, y eso implica que no van a parar. Yo creo que otros actores productivos e institucionales que creen en la reactivación, que creen que se va a realizar, y estamos convencidos, porque no se ha suspendido, no se ha paralizado la realización del censo, más al contrario está avanzando con todas las actividades presenciales como la actualización cartográfica estadística. Ya en 4 ciudades capitales ha concluido la actualización cartográfica, en otras ciudades está avanzando. Esperemos de que ya hasta diciembre y hasta máximo la siguiente gestión 2023 a mediados, por lo menos tengamos todo listo, concluido, no solo en las ciudades capitales, sino en todo el país, en el área dispersa donde se requiere, y vamos a llegar justo al año 2024 para la realización del censo de población y vivienda, y de esa manera
todos los bolivianos y las bolivianas vamos a poder también cumplir con los resultados que arroje el censo. Censo con consenso, censo sin el capricho de Camacho, menos de Calvo. Muy bien, muchas gracias, senador Rubén Gutiérrez. ¿Qué dice usted, don Joshua Abellot, para ir cerrando este primer punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Le voy a tomar la palabra al senador. Hasta el primer semestre del próximo año va a estar la cartografía, esperemos que sea así, dice, lo cual quiere decir que se podría hacer, digamos, en el segundo semestre del 2023 el censo. Porque en realidad ese es el trabajo operativo más complicado, digamos, ¿no? Lo demás creo que ya no debería traer problemas, aunque claro, cada día nos sorprendemos con pequeñas cosas. Anteayer escuché que ya no quieren comprar tablets para la encuesta, otra vez vamos a hacer con hojitas, y seguro eso va a ser para contar hoja por hoja y fila por fila y tener en un año los informes, ¿no? Yo había dicho que, bueno, estaba muy bien que sea por tablets, pero que cada encuestador al llenar la encuesta, ya se suba a una página web para que todos podamos ver los resultados, una por una las encuestas, ¿no? Y luego dijeron que no tenían presupuesto para las tablets, y yo dije, pero bueno, todos los encuestadores que contraten pueden tener un celular y pueden llenar la encuesta en su celular y así nos ahorramos hasta dinero. Y además teniendo un software y una web que pueda recibir todos esos datos, en realidad los resultados deberíamos tenerlo, la totalidad de los informes en realidad a las 9 de la noche de ese mismo día en el censo, ¿no? Eso no es difícil, ahora hay tecnología, pero bueno, dependerá mucho de la capacidad de las personas y de la capacidad institucional, y lamentablemente ahora pues precisamente estamos dudando de la capacidad del INE. Anda peleándose con Santa Cruz por un informe técnico que no hay un buen cronograma y demás, pero claro, el INE tampoco presentó nada, ¿no? Miren que hace 2 semanas me parece tenían o mandaron supuestamente la boleta censal a las universidades, les pasaron un código para que entren en la boleta censal y les dijeron, por favor háganos llegar sus observaciones hasta tal día, y entonces desde la universidad entraban a la boleta y el código no funcionaba. Y bueno, no sé si habrán visto siquiera la boleta. Entonces miren, realmente no hay pues capacidad, o mejor dicho, no hay voluntad política para hacer el censo. Dicen capricho de Camacho, les voy a corregir, es capricho, si quieren verlo así, aunque no me parece, de 1.5 millones de bolivianos. La encuesta que acaba de leer el senador, si bien he visto encuestas con 51 y 49, muy cerquita, obviamente, la gente no quiere paro, eso es obvio, pero lamentablemente parece que no va a quedar otra. Pero de todas maneras esas encuestas serán de ¿cuántas? ¿De 1,000? ¿De 2,000? ¿De 3,000? ¿De 10,000 personas? Esas 10,000 personas de la encuesta serán comparables con 1.5 millones de personas que asistieron al cabildo. Pero bueno, entonces habrá que ver las prioridades, habrá que ver realmente de manera más objetiva este conflicto para no provocar, obviamente, que el país esté perjudicado por un paro o por el posible cerco que le hagan a Santa Cruz, ¿no? Qué lamentable que haya muy pocos caminos en Bolivia, ¿no? Los cocaleros se plantan en la carretera Cochabamba-Oruro y pues queda bloqueado y separado en mitad del país, ¿no? Lamentablemente. Por eso también se había pedido hace tiempo, y hay un proyecto en este momento del que ya varios están hablando, de la carretera Oruro-Santa Cruz, una carretera directa, ¿no? Cosa de que haya pues varias alternativas. ¿Y por qué hacia Oruro? Porque Oruro es la distancia más corta a los puertos del Pacífico, ¿no? Entonces creo que esa sería una muy buena opción para que realmente, digamos, agrupaciones, organizaciones sociales afines al gobierno no estén bloqueando, como siempre lo han hecho, las carreteras, perjudicando al pueblo. Ahora le toca a Santa Cruz amenazar con un paro cívico. Bueno, es una decisión soberana que han tomado en un cabildo, habrá que respetarla, y creo que es importante también decir que las autoridades, no es que las autoridades deben hacer su capricho, las autoridades deberían escuchar al pueblo, y si el pueblo incluso alguna vez
se equivoca, pues las autoridades deberán ser capaces, tener esa capacidad para guiar adecuadamente al pueblo. Y decir que se postergue un censo por mucho tiempo, por supuesto, no es una decisión adecuada. Los censos deben hacerse cada 10 años. Hay razones técnicas, estadísticas. Justo a mis alumnos les decía, podremos comparar los indicadores de 10 años con indicadores de 12 o 13 años. Eso sería como comparar la estatura de dos niños, uno de 8 años y otro de 15 años. Una muy mala comparación. Entonces no podemos evaluar los indicadores de las personas, de los ciudadanos y de las viviendas cuando tenemos disparidad en términos del número de años. Entonces, miren, hay en realidad muchas razones. Pero lo otro que quería mencionar, dado que se mencionó algunos datitos, unos 3 minutitos más, José Luis, dado que se mencionó algunos datos sobre la economía y que lamentablemente pues también maneja muy alegremente, digamos, las cifras oficiales, sí, pero es como la cifra que di hace un momento de inflación, ¿no? El gobierno dice 1,7 de inflación y las importaciones dicen 40% de inflación y los ciudadanos dicen pues 20, 30, 40, 50, 60% de inflación. Entonces, claramente, sus indicadores no es que están mal hechos, solo que han sido intencionadamente mal hechos o modificados tal que no se corresponden con la realidad. Respecto a las empresas públicas, yo dije hace un rato también cuando leí parte de ese mi artículo que el MAS no va a cambiar de su manera de ver el mundo, ¿no? Siguen invirtiendo en empresas públicas, creen que industrializar es gastar y derrochar la plata en empresas públicas, pero se olvidan del pueblo, ¿no? Porque las empresas públicas ¿realmente serán para el pueblo o solo serán para los que administran el Estado? Nos dicen que hay excedentes, aunque a los de Colquiri no les parece que haya excedentes y que vaya al TGN. Ellos se quieren quedar con los disque excedentes, pero en realidad sabemos que Colquiri precisamente nos comentaron hace 3 meses que su punto de equilibrio era $12 la libra fina de estaño. Entonces los de Colquiri están en pérdida. Vinto debe más de $100 millones a Huanuni y a Colquiri. Básicamente es una empresa quebrada y recuerden que se viene además el fallo de la CIADI respecto a la nacionalización con la empresa Glencore, que seguramente serán otros $100 millones y por lo tanto las deudas de Vinto básicamente quebrarían esa empresa porque, repito, superarían su valor en libros. Entonces, como esos, lamentablemente, pues hay muchos ejemplos. Y decía yo, además, ahora se viene, lamentablemente, este agotamiento del modelo masista. Si creen que invertir todavía en empresas públicas es la solución, estamos equivocados. El déficit de las empresas públicas el 2021 era de 2.400 millones de bolivianos. Claro, ellos calculan de otra forma. En realidad, todas las inversiones que ha hecho el Estado las toman a fondo perdido, o sea, para jamás recuperarlas, y solamente de esa forma pueden sacar positivamente, digamos, algún excedente que supuestamente lo distribuyen al pueblo. Yo no creo que en realidad los excedentes lleguen al pueblo, porque si no, realmente el pueblo estaría en mejores condiciones. No habría 82.5% de personas que viven del día a día, que viven en la informalidad. No es cierto que se preocupan del pueblo. Las exportaciones que han subido interesantemente del 2022 respecto al 2021, recordemos que Bolivia en realidad solo depende de 7 productos de exportación. Y estos 7 productos son producidos por 20 empresas en el país, de las cuales unas cuantas son públicas, que están a pérdida, que son deficitarias, y las demás pues son pequeños grupos de empresarios que pueden producir y exportar. Estamos hablando de los soyeros, son 6 empresas que exportan el 95% de la soya, son transnacionales, 2 tienen capitales bolivianos. Estamos hablando de los productores del oro, que son los cooperativistas, que no pagan impuestos, que pagan muy poquito en regalías y contaminan, destruyen el medio ambiente de los bolivianos y depredan los recursos naturales, o sea, la riqueza del país. Y nadie tiene excedentes sobre eso, salvo los propios cooperativistas. Y así podemos mencionar uno a uno los grupos, unos cuantos minerales más. Y claro, cuando se trata de ayudar a algunos departamentos, sí, nos han dicho en este momento más de $500 millones en Santa Cruz. ¿Cuánto habrán invertido en Oruro?
900 millones de bolivianos para soberanía alimentaria se ha destinado para este año. ¿Cuánto habrán invertido en Pando? ¿Cuánto habrán invertido en Oruro, en Chuquisaca, en los departamentos pequeños? ¿Realmente les interesa? 500 millones de bolivianos para riego también van a destinar, y el mismo presidente dijo, es para 7 departamentos. Los 2 departamentos que no van a recibir nada no deben tener ni agua ni plantaciones. Y bueno, como siempre, los pequeños pues no sirven para los intereses políticos, se preocupan de sus logias, de sus grupos de poder, y realmente el gran porcentaje de la población siempre queda descuidado y empobrecido. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Joshua Bellot, le damos la palabra a José Luis Bedregal para que pueda concluir y cerrar este primer punto del programa. Adelante, don José Luis Bedregal. Primero haría 2 puntualizaciones. Los datos que producidos en la etapa del gobierno constitucional de transición de la señora Áñez no pueden tomarse para compararlos con los de ahora, porque son escenarios distintos, el otro absolutamente sesgado por una realidad mundial como la de la pandemia. En segundo lugar, creo que coincidimos todos en que el paro no es el camino, por lo menos digo todos los que estamos acá en la mesa, ¿no? El paro no es el camino, pero es el resultado de la incapacidad de dialogar, de generar consensos, ¿no? Y ese es un elemento en el que tiene que reflexionar seriamente el gobierno nacional. Y por otro lado, no está de más recordar que el padre de los paros, querido Rubén, y de los bloqueos es pues nada más y nada menos que Evo Morales. Si nos recordemos las barbaridades que hizo durante la época en que en nuestro país existía democracia plena, cuando no había esta persecución política sañuda, etcétera, el que comandaba los paros, cercaba y bloqueaba, etcétera, y generaba ese daño económico que Rubén bien observa y critica, era pues el actual jefe del movimiento al socialismo y sus acólitos del Chapare, ¿no? Entonces hay que ser consecuentes en lo externo y en lo interno, y ojalá también pues cuestionen al señor Morales por esa forma de hacer política durante décadas que tanto daño le ha hecho al país. Ahora, para cerrar el punto, queda claro, o tiene que quedar claro, que el problema del censo, estimado Rubén, no es un problema de Santa Cruz, no es un problema de los cruceños, es un problema de todos los bolivianos que necesitamos ver cómo estamos para salir de la mala situación en la que nos encontramos. Un dato: hoy por hoy más del 71% de la población boliviana vive en el eje central, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en ese orden. Entre 10 y 15 años más, según los estudios hechos por un gran investigador como es don Carlos Hugo Molina, la mitad de la población boliviana va a vivir en Santa Cruz. Y esa, Rubén y estimados oyentes de nuestra querida Bolivia, no es una buena noticia. Ni para quienes van a recibir estos flujos migratorios, en el caso del Oriente, Santa Cruz y toda el área metropolitana, en La Paz sobre todo el Alto, pero también el área metropolitana, y en Cochabamba esencialmente cercado, y por supuesto su área metropolitana, porque no tienen las condiciones económicas para recibir ese violento flujo migratorio. Y por eso es importante también mirar que los departamentos que van a perder población, sobre todo Chuquisaca, Potosí, Oruro, ¿no?, tengan claro el escenario para que el Estado boliviano en su conjunto pueda reconducir las anormalidades distributivas que hoy sufre nuestro territorio y nuestra población y nuestras entidades territoriales autónomas. Un ejemplo: de los 37.000 millones de bolivianos de inversión pública del presupuesto actual, miren ustedes cuánto se invierte en Santa Cruz. El 0,5%. ¿Cuánto se invierte en Chuquisaca? El 0,3%. O sea, ¿cuánto tienen los gobiernos departamentales, ¿no? Las entidades territoriales, municipales y departamentales para invertir de manera autónoma? Ni siquiera el 1%, exceptuando Potosí, que por alguna extraña razón tiene el 1.1% de todo ese 100%, ¿no? La Paz entre regalías, su gobernación y por las regalías debe ser, ¿no? Claro, exacto.
La Paz, entre gobernación y sus alcaldías, apenas dispone de manera autónoma del 0.9, ni siquiera el 1%. Pando el 0.1, Cochabamba el 0.2, Oruro el 0.3. Y todavía yo, asombrado, veo cómo algunos ministros, sobre todo este ministro de Obras Públicas, ¿no?, cuando van a acordar una carretera, por ejemplo en el caso de Chuquisaca, tiene el tupé de pedir como gobierno de que pongan una contraparte del 8% al departamento de Chuquisaca, cuando el gobierno central maneja el 86% de todos los recursos y Chuquisaca no maneja más que el 0.3, ni siquiera el 1, y le piden contraparte. O sea, ¿cómo vamos a vivir en un país ultracentralista, heredado del siglo pasado, ¿no?, como si nada hubiera cambiado en este país, con una forma de hacer gestión pública arcaica? Por eso todos necesitamos saber, necesitamos los datos del censo, y por eso vuelvo otra vez a la ley 1405, que no ha sido cumplida ni por el Ministerio de la Presidencia, de Planificación, ni por las autoridades del INE, que dice claramente que un principio de la información estadística es responsabilidad del nivel central del Estado, es la oportunidad y la puntualidad. La producción estadística debe desarrollarse dentro de los plazos establecidos, 10 años, o planificados, de manera que sus resultados sean oportunos para la toma de decisiones. Si el censo es del 2024, no van a ser oportunos, porque ni va a haber esta redistribución de los recursos, y además que eso tiene que venir acompañado de medidas de compensación, no por población, sino justamente por despoblación, porque caso contrario, en 20 años vamos a tener al 80% de Bolivia en Santa Cruz y todas las demás áreas van a estar desérticas. ¿Y quién va a producir los alimentos? ¿Qué va a pasar con las ciudades intermedias de todo el país? Estamos pensando en ello, estamos trabajando en ello. El censo no solamente es redistribución de escaños y de alguna platita. El censo es un insumo fundamental para que los bolivianos nos sentemos a discutir cómo dejamos de vivir en un estado atrofiado en la distribución de sus recursos. Por eso es necesario que entendamos todos que aquí, a partir de los datos del censo, que deberían llegar lo antes posible, máximo el 2023, se tomen las medidas necesarias para que las ciudades intermedias tengan servicios de salud, tengan servicios de conectividad, tengan servicios de seguridad ciudadana, de educación, etcétera. Que las áreas rurales cuenten con electricidad, cuenten con agua potable, servicios sanitarios, gas domiciliario, para que la migración pueda ser mitigada y pueda ser frenada, pero en función de brindar condiciones de vida a todas y todos los bolivianos del país, más allá de donde vivan. No se trata solamente, como tal vez algunos líderes que piden el censo creen que es recibir unos, y lo voy a decir así, unos pesos más, porque igual esos pesos más, José Luis y amigos de Panamericana, no van a alcanzar si es que no tomamos medidas correctivas estructurales en la visión de desarrollo del país, que tiene que pasar por una profunda descentralización de los recursos. Y lo digo como paceño, porque el centralismo también le hace daño a mi querida La Paz. Y si esto no ocurre, pues lastimosamente los datos tardíos, además que nos va a dar el censo, van a ser malas noticias absolutamente para todos. Muy bien, le agradecemos también a don José Luis Bedregal. Damos por concluido el primer punto de diálogo en Panamericana. Vámonos al segundo, que tiene que ver con la situación de la justicia. Esto tras la difusión de un audio que involucraría a don Marvin Molina, que estuvo como presidente del Consejo de la Magistratura, decidió alejarse del cargo, aunque muchos le solicitaron, también tendría que dejar su condición de consejero de la magistratura, pero no solamente eso, hubo distintas reacciones, críticas, cuestionamientos también al diputado Colque, pero en el fondo, muchos analistas y entendidos en la materia han manifestado que este episodio está demostrando la cruel realidad no solamente del sistema judicial, porque estaría totalmente deteriorado, sino que en realidad todos los discursos, todas las buenas intenciones, entre comillas, de establecer una reforma judicial,
de cambiar el sistema judicial no serían reales, estas intenciones no serían reales. Y prueba clara es la forma en cómo se estuvo hablando de una distribución en las designaciones de autoridades judiciales. Hasta ese punto ha llegado este audio. ¿Será así, senador Rubén Gutiérrez? ¿Qué puede mencionar sobre este segundo punto del programa? Bueno, José Luis, en este tema que tiene que ver con la situación de la justicia tras la revelación de estos audios que ha involucrado al presidente del Consejo de la Magistratura y un diputado, bueno, creo que todos nos hemos pronunciado que esto no es ético, no es correcto desde todo punto de vista. Es un gran problema, ha existido varios pronunciamientos, exhortaciones, renuncias, y bueno, finalmente creo que el presidente del Consejo de la Magistratura tuvo que renunciar a su cargo como presidente de esta institución, y bueno, ahora la nueva institución, como es el Consejo, tiene una nueva presidenta, y bueno, de esa manera, de alguna forma, tienen que recuperar la imagen institucional, porque ante todo el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas pasa también por la idoneidad, por el compromiso de los que ejercen, de los que personifican el cargo. En ese sentido, nosotros también desde la Cámara de Senadores ya hemos planteado una petición de informe. Eso va a continuar, desde luego, porque no por el hecho de que ha dimitido el presidente, se queda ahí, está en trámite, seguramente responderá como corresponde de manera documentada sobre las circunstancias que se hubiese generado esta conversación, esta reunión, y bueno, estaremos atentos porque vamos a concluir con ese trámite que hemos iniciado de la petición de informe escrito. Y desde luego también el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha iniciado un proceso de investigación, y desde luego eso también continuará en los otros ámbitos. Él seguramente responderá a este tema. Sin embargo, yo creo que hablar de la justicia es hablar realmente de uno de los grandes temas pendientes que tenemos como sociedad, como Estado y como gobierno. El tema de la justicia no solo va a significar una tarea, aún así, que haya iniciado el órgano judicial a través de sus autoridades máximas, sino también con el concurso de toda la población. Y desde luego, ¿cómo podemos mejorar esta situación o reestructurar? Nosotros hablamos de una transformación definitiva de la justicia. Bueno, hemos podido identificar por lo menos 3 grandes problemas, entre otros, que tiene la administración de justicia en el país. Primero es la corrupción, segundo, la retardación de justicia, y tercero, la falta de acceso a la administración de justicia. Entre otros temas que tenemos que hablar, por ejemplo, la falta de independencia, la imparcialidad. Pero yo creo que no solo podemos limitarnos solo a estos temas, sino abarcar otros temas que hacen a la resolución, a la solución integral, a la transformación integral de la administración de justicia. Mucho se ha comentado con relación a la independencia de la justicia, ¿no?, que está entredicha. Nos ligan frecuentemente al movimiento al socialismo, cuando en realidad nosotros iniciamos un periodo constitucional que vamos a cumplir 2 años. Hemos estado contribuyendo a mejorar la administración de justicia desde el punto de vista normativo que le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional y en particular a la Cámara de Senadores, y claro está, a través de una comisión creada por la Ley 898, donde hay una articulación a través del principio de coordinación y cooperación, siempre y cuando se respete su imparcialidad e independencia, y la separación de estos órganos, desde luego hay que garantizarla eso. Hemos estado aportando con importantes leyes, pero no siempre es suficiente. Por eso es que hay un punto de partida que nos debe guiar en todo proceso de reforma, en todo proceso de transformación. Y este punto de partida para lo que es la independencia judicial es precisamente
una gran pregunta que debemos respondernos los bolivianos y las bolivianas. ¿Cómo garantizamos la independencia judicial? Y aquí tenemos dos respuestas rápidamente que ya están establecidas en nuestra norma fundamental. La mejor garantía para la independencia judicial es precisamente la carrera judicial y un adecuado presupuesto. Por lo menos eso dice nuestra Constitución, cuando dice: constituyen garantías de la independencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial. Segundo, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. Si esto es así, precisamente esto es lo que identificó cuando nos visitó el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, Diego García Sayán, y que debamos hacer nosotros, los bolivianos y las bolivianas, un gran acuerdo por la justicia, eso nos dice, una gran transformación que permita desarrollar estos postulados constitucionales que garantizarían la independencia judicial que se reclama por todos los bolivianos y las bolivianas. Pero imagínense, la realidad es más fuerte que las normas, los enunciados y las recomendaciones. Desde la implementación de la Ley 025, la ley del órgano judicial, hemos tenido jueces provisorios, jueces transitorios, que no garantizan precisamente la independencia judicial, porque una de las formas, o por lo menos dos formas, para poder institucionalizar los cargos de los jueces o ingresar a la carrera judicial como garantía de la independencia judicial, es precisamente tener jueces institucionalizados. Y en nuestro país, de acuerdo a los datos que nos han presentado el órgano judicial, de 1.138 jueces que tiene nuestro país, casi el 50% son jueces transitorios o de carácter provisorio. Entonces, ¿esto hay que resolver con una reforma constitucional? No, con tareas y con actitudes, con voluntad política, como decía alguien, con voluntad institucional. Y precisamente en esta gestión nosotros hemos estado dando seguimiento. ¿Esto se podía haber hecho más antes? Sí. Y creo que el Consejo de la Magistratura, como institución, estoy hablando, más allá de las personas que lo personifican el cargo, ha iniciado este trabajo, porque actualmente entendemos cerca a 489 postulantes van a ingresar a la carrera judicial a través de concursos de méritos, de acuerdo al reglamento y a la normativa vigente. De esa manera estaríamos cesando esa falencia de la institucionalización y que tengamos absolutamente los 1.138 jueces institucionalizados dentro de la carrera judicial, porque por otra parte el otro camino para la carrera judicial es también la escuela de jueces, lo que antes se denominaba el Instituto de la Judicatura, que también ya ha iniciado, pero lo más urgente que podíamos haber realizado como Estado, como gobierno, y fundamentalmente no es tarea del Ejecutivo, menos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino del órgano judicial, es la institucionalización. El tema del presupuesto, que es la segunda garantía, nosotros consideramos de que ya se ha iniciado un gran debate, hemos estado con diálogos plurales hacia la transformación de la justicia a través de nuestra vicepresidencia del Estado, con varios expertos, activistas, inclusive la comunidad internacional que nos ha estado acompañando, y hay propuestas de mejorar efectivamente, porque actualmente estamos hablando de un poco más de 1.060 millones de bolivianos, o sea, es un presupuesto que ni siquiera alcanza al 0,5% con relación al presupuesto general del Estado. Bueno, esto siempre se habló, pero cuando se pretende realizar una reforma o una transformación de la justicia, yo creo que estos temas también hay que tocar, será parte del debate, ya están. Hemos escuchado varias propuestas que han planteado, por ejemplo, el tema presupuestario. El otro componente tiene que ver con la falta de acceso
la gente quiere oportunidades para resolver su conflictividad jurídica y de repente hay que cambiar esa cultura del litigio a la cultura de la paz, porque todos acudimos, o la mayoría acude con esa mentalidad a los juzgados. Hay que incorporar medios alternativos de solución de conflictos. Y hoy por hoy, yo creo que la conciliación debe ser el medio más directo de acceso a la justicia, ya sea conciliación en sede jurisdiccional, en sede administrativa, pero incorporar otras alternativas, otros medios, otros caminos para acceder a la justicia. Entonces, dejar de lado también esa cultura pleitista y avanzar a lo que dice la Constitución en el artículo 108, que los bolivianos y las bolivianas tenemos el deber de promover la cultura de la paz, el derecho a la paz, y resolver algunas diferencias que sí se pueden resolver, y que de esa manera la retardación, la mora procesal pueda definitivamente bajar, porque si todo lo llevamos, todos los casos, los procesos, nuestras diferencias, nuestros conflictos, que sí se pueden resolver a través de estos medios alternativos como es la conciliación, ¿por qué no la conciliación vecinal? Hay que implementar, la Constitución permite. Entonces, de esa manera, descongestionar al aparato judicial que hoy por hoy está colapsado. 1.138 jueces para una población que estoy seguro que va a arrojar más de 12 millones de habitantes. No, pues. Y otro de los factores, el rostro más débil de la administración de justicia es el área penal. Como que no hay muchas denuncias, hay preocupaciones en el ámbito civil, comercial, laboral, administrativo, pero el rostro más débil donde la gente se queja es en el ámbito penal. Entonces, yo creo que en el ámbito penal hay que hacer una redistribución de los juzgados, lo poco que se tiene, y hemos recomendado para que haga este trabajo el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, no esperar una reforma, o que venga una elección futura de los magistrados, ¿no? Ahora bien, para cerrar la idea, la oposición ha estado planteando también, tanto en senadores como en diputados, en los debates, claro, la reforma, la transformación de la justicia pasa por cambiar los 23 altas autoridades del órgano judicial y los 3 consejeros, digamos, ¿no? Para ellos se centran ahí, digamos, pero no hay que perder de vista que hay otros temas que va desde cuál es el pilar normativo, hay que ajustar la codificación sustantiva, la codificación adjetiva, también hay que avanzar hacia la transformación digital, el modelo de gestión judicial, pasar de lo que ahora hablamos, hoy mismo hemos hablado de administración de justicia, a la impartición de la justicia. El desarrollo normativo, fundamental, y ahí la Asamblea Legislativa, a través de sus 2 cámaras, tiene una alta responsabilidad para ir acompañando, porque si no hay desarrollo normativo, ajustes, ya hemos avanzado, por ejemplo, hablando del ámbito penal, con relación, yo cierro la idea con esto, la ley de la protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación, que en realidad no les ha gustado a algunos jueces, a algunos operadores de la Administración de Justicia, pero que ha sido recibida con buen agrado, con buenos ojos a las víctimas que claman justicia. Hemos formado parte de la Comisión de Seguimiento a los casos de feminicidio y ahí hemos recibido varias quejas, denuncias, propuestas de endurecer las penas para estos malos operadores, por lo menos en estos 3 bienes jurídicos protegidos como es la vida, ¿no? En los delitos de infanticidio, feminicidio y violación, porque no puede ser. Entonces, hay que ir avanzando en ese sentido, pero no solo podemos limitarnos, reitero, en simplemente el cambio de los 23 magistrados, 3 consejeros y pare de contar. Eso no es la reforma, eso no es la transformación de la Administración de Justicia, si no tocamos estos otros temas y componentes que hacen a la Administración de Justicia. Perfectamente, muchas gracias, senador Rubén Gutiérrez. Para abordar este mismo punto, el segundo del programa, Joshua Bellot, también. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, este tema de la justicia, por supuesto, ya es de hace mucho tiempo, ¿no?
Lamentablemente no se ha hecho nada por reformar la justicia, y no es solo problema de este gobierno, claro que ahora está peor, pero en realidad la justicia siempre ha estado mal. El poder político siempre ha querido controlar todos los poderes del Estado, ¿no? Y bueno, cuando nos dicen o cuando escuchamos, digamos, este audio de este magistrado del Consejo de la Magistratura, no es que sorprenda, ¿no? Lamentablemente, decía, esto de favorecer al partido político oficialista con cargos en el Poder Judicial no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia, fuera de que ha empeorado, digamos, el malestar y, por supuesto, el nivel que se tiene respecto a la justicia, dado que ocupamos los últimos indicadores en justicia a nivel mundial como país, ¿no? La gran diferencia es que ahora esta cooptación de el poder es que, además de haber aumentado, decía, es descarado y cínico, ¿no? Muchas veces se ha dicho en el país, y la gente comenta en las calles y dicen, ¿cómo es posible? Un tipo es corrupto y está feliz, está contento y además está orgulloso y soberbio. Entonces, básicamente esto pasa con la justicia en nuestros días, y cuando dicen que una renuncia a su puesto de presidente es para recuperar la imagen institucional, pues nos preguntamos todos, ¿qué imagen institucional? Yo no creo que la imagen institucional de el Poder Judicial esté ni siquiera más o menos bien, está súper mal. La justicia, como muchos lo han dicho, lamentablemente está podrida. Las repercusiones de este audio, por supuesto, además, las hemos visto en distintas declaraciones, claro, de opositores al gobierno, también de gente allegada al gobierno tratando de minimizar otra vez lo que ocurrió, lo que todos escuchamos, diciendo que ha sido descontextualizado. Pero miren, los mismos del Poder Judicial, los jueces en Chuquisaca, por ejemplo, le han pedido la renuncia, no solo a su cargo como presidente, sino a una renuncia a su misma función como magistrado o consejero, ¿no? Entonces, yo creo que debería también tomar cartas en el asunto el gobierno, la representación política, para decirle pues a este señor que deba renunciar a su cargo, ¿no? No es el único caso, por supuesto, todos los días nos enteramos de casos nuevos. Ahí está lo del amigo Characayo, ¿no? Sentenciado a 8 años, le conceden una detención domiciliaria ayer o anteayer. El regalito por usos y costumbres a cuenta de matrículas mineras, a la funcionaria de la JAM, y las 40 ambulancias en Potosí, ¿no? Qué descaro realmente. Primero que se suspendió no sé cuántas veces la audiencia de medidas cautelares, luego le dan una detención domiciliaria con permiso a trabajo, cuando todo el mundo sabe que este ha sido un acto de corrupción abierto. Y por supuesto, como hay miles, ¿no? El paradójico fondo indígena, cuando sabemos que ha habido responsabilidades de muchos funcionarios que hoy en día pues están muy tranquilos paseándose por el país y el mundo, ¿no? En las mismas responsabilidades que hacía, recuerdo, José Luis Bedregal hace un momento sobre el censo, debe haber responsabilidades por el aplazamiento del censo. El informe de la OEA sobre fraude, ahora refrendado por el Congreso de los Estados Unidos y también por la Unión Europea, también pues se deben asignar responsabilidades a los infractores del fraude electoral que hubo el 2019, y si no, nuestra justicia está pintada, como ya lo sabemos, y realmente no se hará nada. Y por supuesto, el caso Rosa, se ha determinado ya, es muy probable que el Estado entre a un juicio internacional si las autoridades judiciales del país no toman cartas en el asunto, y esto significa abrir procesos a quienes son los responsables y los culpables de estos asesinatos ocurridos en el Hotel Las Américas. ¿Cuál es cuál es el punto que quiero resaltar de este último conflicto que hay con este informe remitido por la CIDH? Miren que
decía, si los operadores de justicia no hacen nada al respecto, el Estado boliviano va a ir a un juicio internacional. Todos los países del mundo van a saber que en Bolivia se violan los derechos humanos, que se ha asesinado a personas. Entonces está en riesgo el prestigio y la imagen del Estado boliviano. Entonces, ahora vamos a saber si nuestras autoridades quieren al Estado y por lo tanto al pueblo, porque se supone que el Estado es el pueblo, o quieren simplemente a 1, 2, 3 o 4 o 5 exautoridades del país. Vamos a ver realmente cuánto quieren a este Estado, a esta república, y si realmente sus intereses personales y de grupo están por encima de los intereses del Estado. Y por último, quiero decir también con mucha claridad que en realidad cuando hablamos de esta problemática de la justicia, seguramente hay muchas cosas por hacer. Nos hablaban de la institucionalización. Yo digo que no necesariamente es una respuesta para sacar de la crisis a la justicia en Bolivia. Miren, es cierto que se necesita presupuesto, eso es importante, digamos, debería tener una independencia, económica, pero creo yo que lo más importante tiene que ver con la cultura, ¿no? Debemos superar, debemos deshacernos de esta cultura del metele nomás y del si soy amigo del gobierno puedo ser delincuente y corrupto. Creo que eso es lo más importante. Si el gobierno deja de tener tanto poder, si se le quita poder al gobierno central, entonces la justicia podrá ser libre y los ciudadanos bolivianos podremos sentirnos seguros. Si esto no ocurre, pues seguramente la justicia va a seguir obrando en realidad con excesivo poder, persiguiendo políticamente a los opositores y a quienes estén en contra de alguna política del gobierno, y realmente pues vamos a seguir viviendo días nefastos para Bolivia. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Bellot, dando cuenta también de este segundo punto del programa que tiene que ver con la justicia en nuestro país, a propósito de lo sucedido con ese incidente del polémico audio. ¿Qué dice ahora don José Luis Bedregal, dando cuenta de este tema? Bueno, el audio que implica al expresidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, es lastimosamente una muestra más que reafirma la situación en que se encuentra la democracia boliviana, donde el poder judicial está cooptado por el poder político, porque este es un hecho flagrante de injerencia política. Y eso no es bueno para nadie. La injerencia política en la justicia no solamente pone en riesgo y en indefensión a los actores del escenario social, del escenario político más bien, sino absolutamente a todos los bolivianos, porque debilita una de las fundamentales estructuras que sostienen, que son el sustento de la democracia. Pero una de las primeras consecuencias, por supuesto, cuando hay este manejo, es que vamos a ver impunidad para ciertos actores. Ya puso Joshua de ejemplo el caso que todos conocen y que es fácil de recordar para la opinión pública, de las ambulancias fantasmas y el gobernador de Potosí, ¿no? O más emblemáticos en el tiempo, como el caso Fondioc, donde los principales responsables andan libres por las calles y el denunciante murió luego de 7 años de estar preso preventivamente, entre comillas, pero además víctima de torturas ejercidas desde el poder estatal, lo cual ya nos tiene que llamar la atención, porque esa es una demostración del punto, del nivel de violencia con que puede actuar el Estado cuando no existe justicia, cuando no existe poder judicial, ¿no? Y lastimosamente ese caso emblemático del Fondioc es la encarnación del nivel de podredumbre, el nivel de descomposición del Estado y sobre todo de la justicia en Bolivia. Pero además
podemos ver otros casos, ¿no? Mientras hay impunidad para unos, la persecución judicial a líderes sociales y políticos ocurre hoy con demasiada frecuencia. Lo hemos visto hace semanas atrás con la detención de dirigentes cocaleros que están hoy también siendo perseguidos, aquellos que no están ya detenidos, o lo que nos ha ocurrido en La Paz con el exalcalde y líder de mi organización de Solvó, Luis Revilla, al que acosaron y acosan con casi una treintena de procesos, José Luis, lo que es una anormalidad absoluta en cualquier estado serio, es una locura. O sea, ese es un acoso judicial claro, evidente y que demuestra el nivel de persecución política que tenemos en nuestro país. Pero, como decía un principio, esto no afecta únicamente a líderes sociales, dirigentes sociales o líderes políticos, que tenemos muchos en prisión en las cárceles de Bolivia, otros en el exilio, etcétera, sino que afecta a la administración de la justicia, porque cuando, como en este caso del audio, fiscales o jueces, más bien, son nombrados a dedo a partir del favor político o del favor personal por compadrerismos o por otros factores, ¿no? Estos operadores de la justicia pues tienen que pagar las facturas del favor recibido. Por lo tanto, eso ya les impide poder ser jueces imparciales o fiscales objetivos que puedan operar la justicia enmarcados y apegados a la ley y la Constitución. Cuando existe este desorden en el nombramiento de fiscales o de jueces, lo que va a ocurrir es que por esas afinidades personales, políticas o de otra naturaleza, permiten que gente sin preparación esté en los cargos. Y ese es el otro factor, porque está claro, necesitamos más recursos para la justicia, sin duda alguna. Mejores procesos, sobre todo de institucionalización, sin duda alguna. Pero si no hay procesos de selección transparentes, de formación adecuados y sobre todo, y creo que a esto iba Joshua también, una definición política que va en la línea de lo que nos han recomendado los organismos internacionales. Y esa definición y decisión política no se va a dar si no existe un gran acuerdo nacional por la reforma del Poder Judicial. Porque tenemos operadores, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, que no tienen idea del trabajo que tienen que realizar. Obvio, excepciones honrosas que sin duda podríamos nombrar, pero que en el día a día, cuando un ciudadano o ciudadana boliviana tienen la desgracia de caer en un estrado judicial, ¡ay, Dios mío! Que Dios los proteja, porque la justicia no lo va a hacer, la justicia boliviana no lo va a hacer, porque entonces uno se encuentra con fiscales y jueces que utilizan plantillas para sacar sus resoluciones. Y cuando uno las lee, tienen el nombre o el caso de otro caso, no guarda relación con el caso que es tuyo. Ese nivel de pobreza en la formación de los operadores de la justicia, o que cuando encuentras tienen que hacer una diligencia, un diligenciario, tienes que darle hasta para la movilidad, para el sándwich. Y lo mismo pasa en el Ministerio Público, y lo mismo pasa en la Policía Nacional. Y es por eso que la sociedad boliviana no tiene ninguna confianza ni en el Ministerio Público, ni en el Poder Judicial, como tampoco en nuestra Policía Nacional. Y eso, José Luis, es muy grave. Es muy grave, porque entonces cuando un ciudadano sabe que ante un tribunal, ante la policía, ante una EPI, no va a valer la verdad, sino el poder económico o los vínculos políticos o de otra naturaleza que tengan, entonces el ciudadano prefiere optar por la solución de sus problemas por otros medios. Qué terrible es, y termino con esto, ver en las pasadas horas cómo para el cobro de una deuda
parece que alguien contrata a unos delincuentes que secuestran al deudor y para que pague su deuda le cortan un dedo y le envían el dedo a su esposa. Una deuda que debería ser resuelta por las instituciones que organizan nuestra sociedad, en este caso las instancias de conciliación u otras del poder judicial. Pero como en Bolivia las instituciones no funcionan, uno no puede ir a quejarse a la policía porque no sirve de nada. Uno no puede ir a quejarse a la Defensoría del Pueblo porque no sirve de nada. Uno no puede ir al Ministerio Público, al Ministerio de Transparencia porque no sirve de nada. Y entonces en este tipo de estados sus sociedades comienzan a buscar la resolución de sus problemas, de sus conflictos, de sus demandas por sus propias vías. Y por eso tenemos este estado de conflictividad, por eso tenemos este estado de indefensión de la sociedad y de incertidumbre al momento de tener estos conflictos. Esto nos perjudica a todos y lastimosamente la situación de la justicia nos hace daño a todas las bolivianas y bolivianos. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Pedregal. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, vamos a pedirle por favor a nuestros invitados a 3 minutos por participación, y ya no tenemos más tiempo, simplemente en tono de reflexión sobre este tema interno en el movimiento al socialismo. Hubo un ampliado el pasado jueves y sin duda con algunos resultados importantes cuando se dice, se defiende por lo menos a la figura del expresidente Evo Morales, se lo ha victoriado por el tema de la candidatura, pero además dicen, hay temor por su vida. Eso es lo que ha surgido, por temor por su vida, y también se rechaza cualquier planteamiento de proceso judicial, seguramente vinculado con el tema del informe de la CIDH. ¿Qué dice senador Rubén Gutiérrez sobre este punto? Bueno, este tema nosotros estamos en permanente análisis, reflexión, crítica, autocrítica. Ya sabe la ciudadanía, sabe el pueblo boliviano. El MAS y PCP es el instrumento político más grande que ha tenido, por lo menos en los últimos tiempos, que ha tenido grandes avances, ha cumplido un rol histórico, sigue cumpliendo. Por eso decimos que es un partido histórico, un instrumento político histórico, tiene su pasado, presente y porvenir, y naturalmente, como es un instrumento político muy grande, tiene necesariamente que existir estas diferencias, tensiones, y lo tomamos así, ¿no? Pero antes de referirme a lo que es el tema final en este diálogo en Panamericana, solo quería puntualizar rapidito, y está ligado también cómo concebimos desde la mirada interna del MAS a través de los congresos y los ampliados. Yo no sabía que el informe de la OEA tiene que ser refrendado por Estados Unidos. Cuando se plantea algunas verdades que en realidad no lo son definitivamente, ¿cómo es posible que un informe de la Organización de Estados Americanos pueda ser refrendado por un otro Estado? Para nada, más al contrario, se ha demostrado históricamente, políticamente y electoralmente que en nuestro país el año 2019 hemos ganado las elecciones y hemos ratificado la victoria el año 2020, y consecuentemente lo que sí pasó fue la ruptura del orden constitucional con la consumación del golpe de Estado, y de los cuales sí ha existido una imagen desastrosa del Estado, de los operadores del Estado autoritario, quienes han consumado graves violaciones a los derechos humanos, como es el informe refrendado, esto sí, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través del grupo GI Bolivia, 37 muertes, que estamos exigiendo justicia, y que ahí sí tiene que actuar la justicia boliviana. Eso sí es que agrava la imagen de nuestro Estado. Pero no comparto, y también es parte del debate del movimiento al socialismo, cómo es posible decir que los corruptos pueden estar en el gobierno. Seguramente se debe referir al señor Arturo Murillo, claro está, en su condición de ministro de gobierno,
era amigo, además ministro de gobierno, y ahora tiene que enfrentar ante la justicia de Estados Unidos. Y finalmente, por el tiempo muy corto, nosotros claramente hemos definido en el instrumento político la dirección orgánica y política le corresponde a nuestro presidente Evo Morales Ayma, la dirección de la nave del Estado le corresponde a nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, nuestro vicepresidente, y claro está, el programa nos une y en estos momentos debemos cuidar ante cualquier circunstancia la unidad del instrumento. Estamos en profundo debate, autocrítica y desde luego respetamos las decisiones y todas las resoluciones que se hubiese emitido en este ampliado, pero también siempre vamos a considerar de que si hay algunos pedidos, exhortaciones, pedidos fundamentalmente de cambio de ministros, lo va a tomar en última palabra nuestro presidente Luis Arce Catacora esa decisión. Nosotros vamos a estar atentos. Bueno, muchas gracias. Finalmente, agradecer a ti, José Luis, y también a José Luis Bedregal y Joshua Bellot, con quienes hemos compartido estos minutos en Diálogo en Panamericana. Muchas gracias, senador. Para finalizar, le damos la palabra también en su intervención a don Joshua Bellot, estos últimos minutos sobre el tema interno en el MAS. Gracias. A ver, Rubén, Evo Morales es expresidente, no es presidente. Ya sé que les cuesta a veces distinguir eso, pero... Presidente del MAS. Bueno, pero en serio ya ha dejado el poder, ¿no? También sé que les asusta la renovación. El vicepresidente del Estado habla de eso, pues y ya se enojan todos en el MAS, ¿no? No, la democracia, por los mismos principios de la democracia, se debe tener una renovación. Recuerden que el 2019, precisamente, el hecho de que se resistían a la renovación y querían la reelección, pues ocasionó todos estos problemas que ustedes pues inventaron. Hay un relato de golpe de Estado. Y claro, decías hace un momento que no sabías que un Estado como Estados Unidos debería refrendar el informe. Yo tampoco sabía. Los mismos masistas le han pedido a Estados Unidos, al imperio, que haga un informe sobre el informe de la OEA, y les ha salido el tiro por la culata porque les han dicho, bueno, ha habido fraude y punto. Históricamente está así, los informes dicen eso, y mundialmente también está reconocido entonces ahora y refrendado de que hubo un fraude el 2019. Y sí, es importante que la justicia obre sobre estos temas de lo que ocurrió en Sencata, pero no nos olvidemos, si tú eres orureño, lo que ocurrió en Vila Vila, ¿no? Han hecho desnudar a 16 jóvenes, mujeres y hombres. Había además incluso acusaciones, o no se sabe al final, sobre violaciones a estas personas. No, pero eso sí, ¿no? No sé, pero ha habido vejámenes y los han hecho desnudar y ha habido serios problemas. Los francotiradores por el lado de Chayapata, hay filmaciones también. La justicia tiene que solucionar esto. El bloqueo del oxígeno con más de 30 muertos, o es que no les interesa esos muertos, o solo les interesa Sencata. Ese es el tipo de justicia que tenemos en el país. Mira, realmente hay mucho que hablar sobre esta temática. Lamentablemente sabemos que la justicia obra solamente para defender a sus allegados, a sus grupos de poder y nada más. Y en realidad todo esto del problema del interno del MAS, pues no tiene nada que ver con los problemas del país. Necesitamos reactivar la economía, es cierto. Les interesa mucho lo de Santa Cruz y el paro. Pero no les interesa dejar a las empresas sin gas. Eso sí puede hacer el gobierno, ¿no? Está en desacuerdo con un paro porque trae problemas económicos, pero dejarle sin gas a las empresas no le interesa. Votar a una empresa que podía fabricar biodiesel más barato, de mejor calidad, no les interesa. Que se vaya a Paraguay, porque aquí el Estado es el que quiere hacerse las plantitas de biodiesel con sobreprecios, ellos ser solamente el monopolio, tener el monopolio del negocio de los hidrocarburos. ¿Para qué? Para controlar a los bolivianos, para tener poder sobre todos los bolivianos, no dejarles trabajar, no dejarles reactivar la economía. Eso es lo que le interesa al MAS, porque lamentablemente los bolivianos nunca le interesaron, y especialmente los campesinos nunca le interesaron al movimiento al socialismo.
Muy bien, gracias, don Joshua. Gracias a Panamericana. Para finalizar, don José Luis Bedregal. Bueno, yo reitero, Evo Morales es uno de los principales elementos de desestabilización del gobierno de Luis Arce, y eso no afecta solo al actual gobierno, sino termina afectándonos a todos. Segundo, es un elemento que afecta al conjunto de la democracia boliviana. El señor Morales, pues hemos visto nuevamente en este ampliado esa vocación totalitaria y de impunidad que no da lugar a la posibilidad de su sometimiento ante la justicia, que es una cualidad de todo ciudadano y ciudadana sin distinción de acuerdo a nuestra Constitución. Por lo visto, él no se ve como un ciudadano como somos todos nosotros y piensa que es impune, y por ello esas resoluciones de este ampliado. Y finalmente, queda claro, es una disputa por el poder y la expectativa de poder, más allá de estas supuestas peleas entre jóvenes y viejos, que no es tal, más allá de ese supuesto plan negro que no termina Evo Morales de mostrar ni de demostrar, y simplemente lo usa como forma de llamar la atención, porque en el fondo lo que hay es simplemente una dura disputa interna por la ambición de poder del expresidente Evo Morales, y como bien aclaraba el senador, actual presidente del Movimiento al Socialismo. Muy bien, le agradecemos también a don José Luis Bedregal, dando cuenta, y de esta forma finalizamos, amigos de todo el país, el programa de este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Reiteramos agradecimientos a los invitados especiales de este fin de semana, al senador del Movimiento al Socialismo, Rubén Gutiérrez, a don Joshua Bellot como investigador y analista, y también a José Luis Bedregal como coordinador de Sol.bo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.